Hola gente, aquí Deyandro con ustedes en el episodio 11 de la serie del Zoo Botánico de Jerez en Planet Zoo. Y hoy tocan edificios, concretamente el Temple, aunque quizás algunas sorpresillas peludas y emplumadas también. Quedaros hasta el final para descubrirlas. Así que venga, no esperemos más, comencemos. Tal y como os llevo mostrando desde el inicio de la serie, el Temple es el pilar fundamental por el que existe este zoológico. Se trata de un depósito de aguas que abastece a la ciudad de Jerez, cuya agua procede del manantial del Temple, en Algar, pueblo situado al lado de los montes de Propio de Jerez, en la entrada al Parque Natural de los Alcornocales. Desde allí, tal y como ya hicieron los romanos siglos atrás para abastecer a Gades, la ciudad actual de Cádiz en latín, un acueducto redirige el agua hasta este depósito situado en el zoo, siendo la primera agua potable que llegó a Jerez allá por el siglo XIX. Alrededor del depósito existía una arboleda bestial que en cierto modo le daba el nombre de Jardín Botánico Temple al lugar. Sin embargo, dos temporales ocurrieron en Jerez allá por los años 50 y 60 del siglo pasado, llevando a la muerte a muchos de estos árboles centenarios, de los que actualmente solo queda una tercera parte, y que, como ya os dije en el primer episodio, estoy tratando de recrear en esta versión planetzuotense del zoo. De hecho, fue por esta misma época cuando este jardín botánico pasó a ser también un parque zoológico, con animales como los dromedarios, avestruces y algún que otro bichillo más, como las primeras especies en llamarlo hogar. Dicho todo esto, podemos concluir que es un edificio histórico bastante valioso, tanto para el zoo como para su jardín, siendo casi el símbolo y emblema arquitectónico del mismo, así que he intentado reflejar lo máximo posible dicha importancia. Por lo que gente, aquí tenéis mi versión recreada en Planet Zoo. Pero esperad, que el vídeo no acaba aquí, pues el Temple no es lo único que quiero enseñaros hoy. En el lateral inferior izquierdo del zoo construyeron hace unos pocos años tanto un parking gigantesco para los visitantes en plena colina, como el de los autobuses pegado a la entrada, más o menos al mismo tiempo que esta fue reformada y se hicieron las jaulas de los flamencos y los titis nuevos. Sin embargo, a mí no me gustó mucho esta decisión, pues personalmente creo que podrían haber usado el espacio o el dinero para mejorar las instalaciones del zoo, no para aparcar coches, y encima en pendiente. Imagino que quienes tengáis carné de conducir como yo, sabréis lo horrible que es eso. Por ello, en mi versión, he decidido no construir este parking gigante, sino que he utilizado directamente el de los autobuses, para que también aparquen los visitantes. Si bien se pierden plazas de aparcamiento, tampoco es que haya miles de personas visitando el zoo todos los días, y además tienen autobuses y parking de bicicletas. Que respeten un poquito más a la tierra, hombre. Igualmente, de esta forma, no solo la entrada queda mucho más cerca del aparcamiento, sino que también facilita el acceso a personas con movilidad reducida, y se aprovecha el dinero ahorrado en su construcción para hacer otras reformas más requeridas en el zoo. Decidme en los comentarios si os ha gustado o no esta decisión. Por tanto, gente, os presento así al nuevo aparcamiento del zoo. Y bueno, no sé si lo habréis notado, pero también hay más cambios que hice sobre la marcha. No quedé muy conforme con el primer diseño, así que he reformado bastante la entrada de nuevo. Y he aprovechado las nuevas plantas del DLC europeo para recrear mejor el bosque mediterráneo de detrás, en donde he añadido más animales a la zona europea, concretamente el aviario de paseriformes, ahora con todas sus especies sí siendo europeas.
como gorriones, canarios, jilgueros, etc., pues antes en el zoo real tenían a los diamantes mandarines también, a pesar de ser de Australasia, pero yo he decidido moverlos a otro lugar que en el futuro veréis. Y luego también está este otro aviario nuevo para la chova piquirroja, un córvido europeo que anida colonialmente en acantilados y se alimenta principalmente de insectos, antes viviendo con el pavón norteño, ave centroamericana con la que no pega nada de nada, cerca de los paseriformes y al lado del restaurante viejo. Todo perfecto para que se estresen estas pobres aves mientras la gente está comiendo. Estando en este nuevo sitio, en cambio, no solo quedan más apartadas y resguardadas, sino que motivaría también más a los visitantes a pasear por este bosque en el que ahora podrán oír a las aves cantar. Al mismo tiempo, también he cambiado algunas cosas de la jaula de los flamencos, haciéndola más visible para el público al disminuir la altura de la valla que tenían delante, a la vez que he añadido detalles como los nidos y más plantas acuáticas para los patos que os dije en el episodio anterior y en su propio episodio que vivirían con ellos. Y ya por último, pero no menos importante, los titís y tamarinos, y el porqué quemé su jaula al final del anterior vídeo. Veréis, esta la puse aquí por otros planes que tenía en mente originalmente, pero tras comenzar la zona europea en este sector oeste, al final pensé, oye, estos monos aquí sobran. Y encima quité 4 de las 6 especies que en el zoo residen. Todo porque no hay más que 2 mods de titís actualmente. Y como me sabía mal por los pobres monitos hacerles tal cosa, aunque lo dice el mismo que le ha hecho barbacoa a toda su choza, para solventarlo les he reconstruido la jaula a todos ellos en otro lugar del zoo, y que podréis ver en el próximo episodio. No obstante, eso no significa que esta zona se vaya a quedar ahora totalmente vacía, pues una nueva pareja de animalitos pequeños y peluditos la pueden llamar ahora hogar en este vídeo. Os hablo, gente, de las nutrias europeas del zoo, Manolo y Sara, para los que también he tenido que usar un mod como con casi todo lo europeo, porque, en fin, ya sabéis, y si no, mirad mi vídeo donde analizo el DLC europeo y creo que entenderéis a qué me refiero. Su instalación en el zoo real se encuentra aquí, también relativamente cerca del restaurante viejo, y justo al lado del estanque de los gansos y patos, y con un espacio minúsculo que para nada cumple lo que la EAZA recomienda. Sin embargo, aprovechando este nuevo espacio, yo he conseguido, a mi parecer, mejorarlo. Ya me diréis vosotros qué os parece, cumpliendo ahora sí perfectamente con los 250 metros cuadrados recomendados y con la estructura de la jaula que podéis ver, todo siguiendo la guía de la EAZA, pues ahora cuentan con una zona principal con mirador subacuático y terrestre, el segundo con cristales translúcidos para no molestar y techado para protegerte del sol y la lluvia, con cámaras para que los visitantes vean los dormiteros subterráneos, muy parecido a como estaba en la versión original de la jaula, pero yo creo que ligeramente mejor. Al mismo tiempo, no solo he mantenido el estilo rocoso original, sino que he añadido muchas plantas tanto fuera como dentro del hábitat, como esta yuca gigante o este eucalipto, ambos recreando a los ejemplares reales del zoo, con este último integrado en el interior de la instalación, y por supuesto protegido de que lo escalen, porque las nutrias europeas son todoterrenos asociales que si les metes otro miembro de su especie del mismo sexo, más vale que construyas una muralla entre ellos. De hecho, eso he hecho, más o menos. A través de estas 2 puertas que veis aquí, pasaríamos a una zona de aislamiento, donde, de ser necesario, se separaría al macho cuando la hembra esté criando, para evitar posibles infanticidios por parte de este, o también para separar a las crías cuando éstas sean adultas para que no se líen a palos con sus padres y acabe todo en un suceso un tanto trágico. De todas formas, mientras no haya crías ni crianza, las puertas se pueden mantener abiertas, para que la parejita disfrute más de sus tierras.
Además, he incluido también 3 refugios móviles para poder llevarte a la nutria a donde sea fácilmente, tal y como sugiere la EAZA. Igualmente, para evitar huidas, he puesto el muro perimétrico de más de 1,30 m de alto, con alambre electrificado. Todo siempre, vuelvo a repetir, sin olvidar a nuestra amiga la EAZA. Pues gente, a las nutrias europeas no les bastaba con nadar y trepar, no, sino que también saltan más que un canguro que ha pisado un cactus. Serán adorables, harán ruidos cookies y les gustará el sushi, pero madre mía, fue casi más fácil de planificar la instalación del bisonte que la de esta parejita. Pero bueno, objetivo logrado. Y ya con todo esto doy el episodio por terminado. Espero que os haya gustado mucho todo lo que os he mostrado, pero os advierto, si queréis ver adorables nutrias asesinas por vuestra ventana subiendo, ya sabéis, dadle like al vídeo, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.